Es el momento, hermano, de que compartamos también la lección, las dos, y le doy el tiempo a, ya sea al hermano Agdiel o al hermano Juventino, que son los encargados de la lección. Y para esto voy a hacer le invito al hermano Juventino que haga una oración para comenzar la lección 2 de esta semana. Ok, vamos a orar, hermanos. Cariñoso Dios, que moras en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por estos momentos de un encuentro con usted, Señor, por medio de Zoom, por medio de este medio nos comunicamos con usted, Dios, y con los hermanos. Vamos a iniciar la lección de esta semana, Dios. Le rogamos que su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y que podamos participar todos, Señor, y que su Espíritu Santo pues nos anime y nos inste, Señor. Eh, Señor, bendiga a cada uno de nosotros y, Señor, que podamos poner por obra lo que aprendamos el día de hoy. Te lo rogamos todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermano. Feliz sábado. Buenos días, feliz sábado. Adelante, hermano. No sé si. Bueno, me adelanto entonces. Sí, adelante, adelante. Vamos a. Es su tiempo. Gracias, hermana. Vamos a repasar la lección de esta semana. Enséñanos a orar. Ando un poquito todavía de la tos, pero con la ayuda de Dios vamos a dar el repaso de la lección. La lección número 2 lleva por título Enséñanos a orar. Y el versículo para memorizar o el versículo de esta semana se encuentra en Lucas 11:1. Dice: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Creo que todos conocemos el texto que dice que muchas veces nosotros no sabemos orar, ¿verdad? Dice Santiago que no sabemos orar. Así que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿verdad? Y hemos estado mirando cómo los salmos pueden ayudarnos a aprender a orar, pueden ayudarnos a enriquecer nuestra oración, ¿verdad? Dice en la parte del sábado, la creencia que únicamente la oración espontánea es real parece prevalecer entre algunos cristianos. ¿Qué se les viene a la mente cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Específicamente en los rezos que ellos repiten en sus oraciones, rezos de memoria. ¿Será que es algo parecido los salmos? ¿O cómo podemos mirar? ¿Es algo diferente o es lo mismo? Dice, no la oración de memoria. ¿Cómo entendemos nosotros cuando usamos los salmos en nuestras oraciones? ¿Será que estamos haciendo lo mismo que hacen los católicos? ¿O será que es algo diferente? Voy a necesitar que me ayuden para que todos podamos compartir la lección, así como lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? Cuando estamos todos juntos físicamente. Dice, ¿cómo los salmos nos ayudan a tener una mejor experiencia, hermanos, cuando oramos? ¿Cómo nosotros podemos incluir parte de los salmos en nuestras oraciones? ¿Será que Jesús usó este método? ¿Será que Jesús usó parte de los salmos en sus oraciones? ¿O para qué nos ayudan los salmos en nuestras oraciones?
La parte del domingo dice comentar el uso de los salmos en la oración. Vamos a leer solamente un versículo de los 3 que muestra ahí. Vamos a ir a Salmos 105, 5. Y le voy a pedir a alguien que le dé lectura, por favor. Salmos 105, 5. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ok, gracias, hermano Antonio. Dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos de las maravillas que él ha hecho. Yo creo que todos, ¿verdad? Siempre recordamos, especialmente en los momentos difíciles que podamos pasar, cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Hay una cita de la hermana White que dice que no tenemos nada que temer al futuro, al menos que ¿qué? Al menos que hayamos olvidado cómo Dios nos ha traído, ¿verdad? Cómo Dios nos ha librado en el pasado. Entonces, dice aquí que tenemos que acordarnos, ¿verdad? De las maravillas que Él ha hecho. Pero cuando nosotros estamos pasando dificultades, hermanos, cuando estamos pasando dificultades, ya sea enfermedad, problemas financieros, problemas familiares, ¿será que es más difícil cantar salmos de alabanza a nuestro Dios? ¿Será que es más difícil alabar a Dios con alegría? A ver, cuando estamos pasando situaciones difíciles, ¿se nos hace más difícil alabar a nuestro Dios con gozo? Personalmente, Adi, sí. en Santiago 5:13, ahí mismo donde estamos, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que podemos usar, como dices tú, cuando uno está triste, que hagamos oración, afligidos, que hagamos oración, ¿verdad? Y que cuando estamos alegres, que cantemos alabanzas. Y ese es el motivo para que estemos, ¿cómo se llama? Para que los salmos nos ayuden, ¿verdad? Como dices tú. Amén. ¿Y qué son los salmos, Toño? La semana pasada estudiábamos qué son los salmos. Decía que los salmos son alabanzas, ¿verdad? Los salmos son alabanzas. Pero no todos los salmos, no todos los salmos, voy a prender mi cámara. Acá. ¿Sí me miran? Sí, ya. Los salmos que hemos estudiado, ¿verdad? No en todos los salmos la situación era de alegría, ¿verdad? Aunque al final del salmo se terminaba alabando y glorificando el nombre de Dios, al principio del salmo muchas veces notamos aflicción, ¿verdad? Dolor. Entonces, nos dice aquí que en los salmos, ¿verdad? En los salmos, mediante los salmos, podemos alabar a nuestro Dios. Ahora, nosotros sí. Bueno, quiero comentar algo. Oiga, hace rato preguntaba si los salmos son como una repetición, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Los salmos, como ya dijimos, son oraciones de cada uno de los escritores de ese tiempo. Pero los salmos, hermanos, los podemos ocupar como un modelo, aquí dice, fíjense cómo dice, una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria
es dedicar un tiempo cada día de la lectura de un salmo. Ajá. Entonces, no es que nosotros tomemos un salmo como una oración y la repitamos como en otros lugares lo hacen, sino que podemos nosotros enriquecernos a lo mejor de, del pensamiento que está diciendo el salmista y nosotros involucrarnos, se puede decir, no se puede decir, en el salmo, meternos en el salmo. Exacto, pero no meramente agarrar un salmo y orar por medio todo de un salmo, no, sino que nosotros reflexionemos, aquí dice que reflexionemos sobre él, que nos introduzcamos en todo en lo que está sucediendo y que a lo mejor lo que un salmista oró por aflicción, por dolor, por alegría, por petición o por algo, que nosotros lo tomemos como nuestro y entonces de esa manera nosotros tomemos ahora sí nuestras propias palabras, pero ya con un enriquecimiento del vocabulario o del pensamiento que ellos tenían. Yo así lo veo, hermano. Amén, sí. Y se nos recomienda, ¿verdad?, que nosotros estudiemos y meditemos en un salmo o en una porción de un salmo diariamente, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que usualmente se leen los salmos, o nosotros, ¿verdad? En México usábamos los salmos cuando nos tocaba visitar a alguien enfermo, ¿verdad? O cuando hay personas que están teniendo luchas espirituales, se leen salmos y se cantan himnos, ¿verdad? Pero aquí se nos recomienda como cristianos, ¿verdad? Como adventistas, que tomemos un tiempo todos los días para meditar y reflexionar en un salmo, ¿verdad? Oye, hermano, Posteriormente orar en base al salmo que leímos. Sí, hermano. yo me atreví a enviar una hoja pues de los salmos que como aquí lo pide en la lección, como acaba de decir usted, que tomemos un tiempo, por lo menos leer un salmo cada día. No sé si lo vieron, pero en el WhatsApp les envié una hoja de cómo nos sugiere que leamos cada salmo. Y yo lo he estado haciendo y pues ¿no? creo que pues, nos puede ayudar de algo, hermanos. Es lo que quería comentar. Amén. Gracias, brothers. Sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Dice que los salmos también nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario. Cuando oramos, ¿verdad? Muchas veces no sabemos o no encontramos las palabras en cuanto a cómo orar a Dios, ¿verdad? Cómo pedirle algo, cómo abrir nuestro corazón. Pero cuando recordamos los salmos, a lo mejor recordamos una frase que leímos en un salmo, ¿no? Y todo eso nos va ayudando, ¿verdad? A tener una mejor relación con Dios. Decía Colosenses 3:6, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. ¿Qué querrá decir con que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Usualmente siempre cuando hablamos de salmos, se nos viene a la mente el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmos 1, pero más o menos tenemos 4 o 5 salmos que siempre usamos, ¿no? Y si preguntáramos, hermano, mencióneme otro salmo con el que usted está familiarizado, no sea el Salmo 91, el Salmo 103, el Salmo 23. En lo personal, a lo mejor yo no estoy tan familiarizado como estoy con los otros salmos, ¿no? Pero aquí dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces se nos invita a que le pongamos un poco más empeño, ¿verdad? A leer, a escudriñar y a meditar en los salmos, ¿verdad? Para que estemos familiarizados con ellos. Y yo creo que traen mucha bendición, ¿verdad? Todos los salmos contienen tesoros, ¿verdad? Que podemos descubrir.
No sé si hay otro comentario, algún comentario, hermanos, en la parte del domingo. Hermano Adi, feliz sábado. ¡Feliz sábado! Aquí me llama la atención, después de lo que leyó el hermano Juventino, Sí, dice que hay muchos tipos de salmos que se pueden usar en muchas situaciones. Dice que hay salmos de lamentaciones, salmos de lamento comunitario, salmos de acción de gracias, himnos, salmos penitenciales, salmos sapiensales que buscan la sabiduría de Dios y la guía, salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia. uh-huh. También nos dice que los salmos los podemos usar como una reflexión antes de iniciar una oración. Entonces era mi comentario. Amén. Sí, como decía, ¿verdad? Hay muchas bendiciones, podemos encontrar muchas bendiciones cuando leemos los salmos y a veces cuando decimos, voy a leer un salmo y estamos contentos, ¿no? Pero cuando abrimos un salmo nos encontramos con un salmo quizás de dolor, de queja, y quizás podamos decir, no, pero yo estoy contento ahorita, mejor voy a leer otro salmo. Pero dice que podemos, ¿verdad? Podemos continuar leyendo ese salmo para reflexionar, ¿verdad? Para reflexionar que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? A lo mejor en el momento estamos contentos y felices, pero puede llegar un momento en que el dolor, estamos en este mundo de sufrimiento, ¿verdad? En que el dolor llegue a nuestra vida. Así que todos los salmos, dice, como mencionó el hermano, cualquiera que sea el salmo, puede ser de bendición para nuestra vida, ¿verdad? En algún momento de ella. Como que nos prepara, ¿no? Para alguna situación que vayamos a tener en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Hermano, también dice aquí, ¿verdad? Que como lo que acaba de usted de mencionar, ¿verdad? Que a veces estamos contentos y si agarramos la Biblia y leemos un salmo que en el momento exprese algo diferente a lo que nosotros pues estamos viviendo en el momento, ¿verdad? Pero también dice aquí al final de la lección, incluso pues si no es nuestro caso en el momento, ¿verdad? Al leer un salmo así, dice también que detectemos nuevos motivos de oración en uno de esos salmos. Nos invita, dice, a detectar nuevos motivos de oración que te ofrece. Y dice que pensemos en la importancia, ya sea para nosotros, para alguien más. Y pues bueno, yo pienso, ¿verdad? Dice también aquí que dice, pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Y si el salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, entonces intercede en oración por esa persona. A lo mejor en el momento, pues, no es el caso de nosotros, pero estoy segura, ¿verdad? Que alguien de nosotros conocemos a alguien que pueda estar pasando la situación relativa, por decirlo así, a lo que estamos leyendo al Salmo y nos invita a que oremos, intercedamos por esa persona. Y ya es como encontrar un motivo, ¿verdad? Más de oración por el prójimo también y oración de intercesión, como decía Escuela Sabática, ¿no? Sí, 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 hermano. Gracias, hermana. Sí, nos invita a que simpaticemos, ¿verdad? Por los que están sufriendo. La semana antepasada yo estuve 3 días en la cama con fiebre y dolor de cuerpo. Y era algo muy feo, ¿no? Muy, muy feo. Y me ayudó a entender un poco más, por ejemplo, la situación de mi papá, ¿no? Que él está así en cama, pero como todos los días, 24/7. Entonces, cuando ya me sentí más bien, pues yo agradecí a Dios, ¿no? Y pues siempre oro por mi papá, pero oré de una manera diferente, porque uno no dimensiona lo que las demás personas pueden estar pasando hasta que le toca a uno, ¿no? Y aunque, pues digamos que,
que yo recobré la salud, pero hay personas que a lo mejor no tienen esperanza de recobrar la salud, ¿verdad? Pero tenemos que simpatizar, ¿verdad? Con las personas que están sufriendo. Y cuando leemos un salmo, que a lo mejor no, como decía la hermana, no está, o pensamos que no es nuestra situación, pero es la situación de alguien más, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la parte del lunes. Confianza en tiempos difíciles. Confianza en tiempos difíciles. Dice, todos los cristianos entienden de momentos de desesperación y sufrimiento, y los han vivido. Momentos en los que se han preguntado, ¿qué hace el Señor? ¿O por qué el Señor permite que le sucedan estas cosas? Dice que los salmistas también pasaron experiencias parecidas y por inspiración divina registraron lo que les había acontecido. Yo creo que cuando leemos los salmos, ¿verdad? Vamos a encontrar muchas veces que el salmista, pues, de una manera se cuestiona, ¿verdad? ¿Por qué está pasando por lo que está pasando? ¿O por qué Dios no lo escucha? ¿O por qué le pasan a él esas cosas y a lo mejor él siente que él no lo merece? Y en ese sentido yo creo que cada uno de nosotros podríamos identificarnos, ¿verdad? ¿A quién de nosotros no nos han pasado cosas difíciles, ¿verdad? En nuestra vida familiar quizás, ¿verdad? Y nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Yo pues trato de buscarte, voy a la iglesia, como dijera alguien, no soy tan malo, siempre trato de hacer lo mejor que puedo. Pero dice que los salmistas también experimentaron estas situaciones, ¿verdad? Y se plasmaron en la Biblia, o sea, Dios permitió que las escribieran en la Biblia, por inspiración divina, ¿verdad? De alguna manera para que nosotros sepamos o recordemos que ellos también pasaron situaciones muy similares a las de nosotros. Y es válido, ¿verdad? Es válido expresarnos de esta manera ante Dios. Dice que a menudo cuando usamos salmos en la iglesia, ¿verdad? Solo usamos los salmos, digamos, bonitos, ¿no? Pero que los salmos dice que nos enseñan a que debemos de expresarnos ante nuestro Dios, aun cuando pensemos que lo que nos está pasando es injusto, ¿verdad? Muchas veces nos reservamos, inclusive, ¿verdad? En nuestra oración privada, en nuestra oración personal con Dios, muchas veces no le abrimos el corazón de par en par o al 100% a nuestro Dios, porque dice aquí que a lo mejor podemos pensar que es inapropiado. Es verdad que hay oraciones públicas y hay oraciones privadas, ¿verdad? Pero dice que muchas veces también en la iglesia, en oraciones públicas, cuando oramos allá enfrente, dice que tenemos mucho cuidado con lo que decimos, que cuidamos de no decir cosas que parecieran inapropiadas, orar ante nuestro Dios, ¿verdad? ¿Será que guardarnos o reservarnos cosas que quisiéramos decir pero que no nos atrevemos a decir es entregarle nuestro corazón a Dios 100%? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen que hay cosas que muchas veces no nos atrevemos a decirle a nuestro Dios como realmente quisiéramos decírselas? Hermano, deberíamos, ¿verdad? No más que, a veces, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y pensamos que no tenemos que enseñar emoción, ¿verdad? Que no podemos, que debemos dejar todo en la casa, ¿verdad? Y eso es incorrecto, hermano, ¿verdad? No debemos de dejar las cargas en la casa, ¿verdad? Los problemas. Debemos ir tal como estamos con todo eso y presentárselas a nuestro Señor. ¿Verdad? Y debemos expresarnos, hermano. Sí, muchas veces nos preocupamos, ¿verdad? Cuando se nos invita a orar allá enfrente,
Creo que nos preocupamos por encontrar palabras bonitas y palabras apropiadas, que sea una oración bonita, ¿no? Pero en la Biblia encontramos, por ejemplo, ah, ejemplos de oraciones públicas, ¿no? Que el orador le decía a Dios, no, hemos pecado contra ti, nos hemos alejado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, ¿verdad? Y yo no recuerdo una oración que hayamos dicho que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Siempre solo decimos usualmente, perdónanos, Señor, nuestros pecados, ¿no? Pero se nos invita, ¿verdad?, a que hagamos una oración sincera, una oración que expresemos a nuestro Dios lo que realmente sentimos, ¿verdad? Inclusive si estamos enojados, yo creo que es válido también, ¿no? Si estamos frustrados. Adi, sí, Adi, un detalle que debemos tener en cuenta hola y feliz sábado de paso. En nuestras oraciones públicas es que nunca se deben mencionar asuntos personales. Debemos decir cosas en general, pero nunca estar confesando nuestras faltas en público. Elena White dice que nunca debiéramos hacer eso porque eso es algo personal, que lo debemos hacer únicamente cuando estamos en nuestra casa o en otro lado, pero no públicamente. Y sí, como tú decías, es bueno decir, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de ti, perdónanos por esto. Bueno, porque todos somos parte del mismo cuerpo, ¿no? Pero las cuestiones personales, íntimas, jamás deben decirse en público. Eso hay que tener mucho cuidado. Y tampoco, agrego esto que es un detalle importante, las oraciones en público no deben ser largas. La sierva de Dios dice que 2 minutos lo máximo, y a veces 3, 4, 5. Vez pasada entré en Zoom en un programa de una hermana que está en Canadá, me pidió que colaborara, y al final de la meditación una hermana oró, más o menos, si mal no calculo, estuvo 10 minutos orando. Yo después la llamé aparte a la hermana, le dije, mire, sabe que eso distrae a la gente, eso no es lo correcto. Le digo, si usted quiere conservar una buena asistencia a su culto, háblele con cariño a la hermana, dígale por favor que no vuelva a hacer una oración así porque eso no es correcto. Pero recordemos, tienen que ser breves las oraciones, hermanos, porque recordemos que también hay mucha gente que se cansa o le empiezan a doler las rodillas, ¿no? O sea, ahora, la oración personal obviamente puede durar todo el tiempo que se nos dé el deseo de hacerla, porque es donde hablamos a solas con Dios y podemos estar 10, 20 minutos, 1 hora, lo que sea, pero las públicas deben ser cortas. Así que, pero repito esto, nunca debemos dar a conocer nuestras cosas íntimas públicamente, ¿no? Eso solamente se hace en forma personal, con Dios. Gracias, pastor, gracias. Sí, entonces tenemos que recordar que hay 2 tipos de oraciones, ¿verdad? La oración es personal, privada, y la oración pública. Mas, sin embargo, aquí nos dice que tenemos, sea cual sea, ¿verdad? Tenemos que, siendo prudentes, claro, abrir nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Y no reservarnos nuestro sentir, ¿verdad? Hacia Él, sino abrirle nuestro corazón de par en par. Dicen los salmos nos dan palabras que no encontramos ni nos atrevemos a pronunciar, como decía anteriormente, ¿verdad? A veces no encontramos la manera o las palabras quizás adecuadas, ¿verdad? Pero al estudiar, a medida que estudiamos los salmos, el repertorio en cuanto a vocabulario va a ir creciendo, ¿verdad? Y vamos a encontrar palabras, vamos a encontrar frases que a lo mejor no las tenemos que decir exactamente igual, ¿verdad? Pero nos van a dar una idea de cómo expresar lo que realmente queremos decir, ¿verdad? Dice, confianza en tiempos difíciles. Recordar tiempos pasados en los que la presencia de Dios se sentía muy real. ¿Cómo puede ayudar a afrontar los momentos en los que los problemas
se hacen pensar que Dios está lejos. ¿Cómo recordar cómo Dios ha estado con nosotros en tiempos difíciles pasados? Nos ayuda a recordar que Dios está con nosotros en los problemas de hoy en día. Y como les decía, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? La parte del martes, un salmo de desesperación. Creo que hemos estado leyendo salmos, ¿verdad? Si antes no habíamos estado leyendo los salmos, las lecciones de esta semana o este trimestre, yo creo que vamos a terminar leyendo un montón de salmos y eso es bueno. En la parte del martes nos invitaba a que leyéramos el Salmo 22, ¿verdad? Y mientras leía yo el Salmo 22, lo relacionaba mucho con Jesús en la cruz, ¿verdad? Y yo creo que ustedes también. Vamos a ir al Salmo 22. Muchos conocen este salmo como el Salmo de la cruz, de hecho. Y en el versículo 1 caemos luego a un versículo, a una frase muy conocida, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 1 del Salmo 22? ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Yo le doy lectura. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, tía Maxi. ¿Qué se le viene a la mente al leer este versículo? Jesús. Sí. Dígame. No, decía que a Jesús cuando estaba en la cruz. A Jesús cuando estaba en la cruz, ¿verdad? ¿Será que Jesús dijo estas palabras son coincidencia o será que Jesús conocía este salmo? Bueno, yo quiero agregar algo, hermano. Así dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que cada uno de nosotros a veces, así como Jesús, se ha sentido en esta misma situación. Y yo creo que por eso Jesús mismo oró de esa manera, ¿no? Para que nosotros, o más bien para que Jesús se tomara nuestra situación, ¿no? Así como Él sufrió, Él va a creer y piensa que también nosotros estamos sufriendo. Y entonces por eso uno clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de eso, Jesús tuvo fe y confianza y no desistió en ir a la cruz. Y yo pienso que es una manera de nosotros de alentarnos, ¿verdad? De ayudarnos, de que a pesar de que estamos sufriendo o estamos en una desesperación o nos sentimos desamparados, a pesar de eso nosotros podemos confiar en Dios, así como Jesús confió y fue hasta la muerte y obtuvo la victoria. Como decía el pastor en un principio, cuando leía de Job, que aunque me matare, confiaré en ti, ¿verdad? Y yo pienso que aunque nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, esto nos ayudaría a confiar en Dios. Es lo que quería comentar. Bien, gracias, brother. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, tenemos que seguir confiando en Dios, ¿verdad? Eso es lo que decimos siempre, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces nuestra fe flaquea, ¿verdad? Y lo digo en mi persona, ¿verdad? Muchas veces, o como persona, inclusive Jesús, ¿verdad? Y cuando uno hace un repaso, ¿verdad? Por todos los personajes de la Biblia, llámese Moisés, llámese Elías, llámese Job, yo creo que todos tuvieron un momento en sus vidas
donde sintieron una angustia, ¿verdad? Una angustia y que quizás Dios los había abandonado. Pero al igual que en los salmos, ¿verdad? Al principio dicen, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué quitas tu rostro, verdad? ¿Por qué me has abandonado? Al final, ellos claman su confianza en Dios, ¿verdad? Su confianza en Dios de que Dios no los abandona, ¿verdad? Y en el Salmos 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Entonces yo creo, hermanos, que a pesar de la situación, ¿verdad? Cualquiera sea que estemos pasando, no tenemos que dejar de alabar y de glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Muchas veces los problemas y las dificultades hacen que nuestra fe flaquee, ¿verdad? Pero yo he mirado que personas cuando sufren, ¿verdad? Cuando están en situaciones muy difíciles y ellas siguen alabando a Dios y siguen alabando a Dios, ellos consiguen paz, ¿verdad? Ellos consiguen esa confianza en Dios. A pesar de que humanamente no haya esperanza, yo he mirado cómo ellos pueden sentir esa paz en sus corazones, ¿verdad? Y yo creo que el seguir alabando a Dios y alabando a Dios y alabando a Dios, tarde o temprano, ¿verdad? Dios responde la oración de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice aquí, como leímos en Salmos 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en el Salmo 22 se mencionan varias cosas que le pasaron a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, dice que todos lo abandonaron, ¿verdad? En el versículo 17, en el versículo 16 dice, perros me han rodeado, dice, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan, y yo me quedaba meditando en este versículo, ¿no? Que dice que contar puedo todos mis huesos, y los huesos, dice, me miran y me observan. Yo me imagino, y en el libro El deseo de toda la gente, ¿verdad? Da un poco más de detalles en cuanto a los sufrimientos de Jesús, ¿verdad? Muchos de sus costillas se podían ver, o sea, estaban como a la vista, ¿no? Dice que los huesos, ¿verdad? Hablando poéticamente, ¿no? Ellos me miran, dice, y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que pasó nuestro Señor, ¿verdad? Cosas terribles, ¿verdad? Y a pesar, hermanos, de que yo creo que ningún ser humano ha pasado lo que pasó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él continuó, ¿verdad? Alabando al Padre, ¿verdad? Su confianza en Él, estuvo siempre intacta, ¿verdad? Entonces dice aquí, los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los dejan donde están en ese momento. Los adoradores son guiados a dejar en manos de Dios sus cargas de dolor, decepción, ira, y a confiar en Él, sean cuales fueren sus circunstancias. Así que dice que los salmos nos ayudan a seguir confiando en Dios, sea cual sea la circunstancia que podamos pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Así que eso es algo para recordar, hermanos, cuando estemos
si en estos momentos, ¿verdad? O si en los días postreros vienen situaciones difíciles, acudamos a los salmos, ¿verdad? Acudamos a los salmos, meditemos en los salmos, oremos, ¿verdad? En base a los salmos y nos ayudan a afianzar nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y sea cual sea la circunstancia, nos van a ayudar para que nuestra fe en Él crezca, ¿verdad? Crezca cada día. ¿Algún comentario, hermano? No sé cuánto tiempo me queda o nos queda. Yo tengo un único comentario, hermano. Y me gustó, bueno, esta parte donde yo leí y yo escribí esto. Dije, todos sufrimos y pasamos por situaciones difíciles. Es cuando aquí en la lección dice, ¿qué hace el Señor o por qué el Señor permite que le sucedan estas cosas? Dice, los mismos salmistas pasaron por experiencias parecidas y por inspiración divina registraron lo que les había comentado, dice aquí. Entonces, nosotros, hermanos, eso en lo personal a mí me motiva y me ayuda que a pesar de que haya sufrimiento o angustia en mi vida o en mi situación, tal vez, lo que me alienta es que Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí, a pesar de que estamos sufriendo y decimos, ay, pues es que, ¿por qué Dios me hace sufrir? Así como el salmista decía, ¿por qué me rodean mis enemigos, me afligen y se burlan de mí? A pesar de todo eso, Dios está conmigo y en lo personal digo, eso me ayuda, eso me motiva a seguir adelante. Y pues yo quiero dejarles esto también de que en cualquier situación que estemos emocionalmente, estudiemos algún salmo. Si estoy alegre, bueno, pues voy a estudiar un salmo de alegría. Si estoy triste, si estoy afligido, si estoy perseguido, leer pues un salmo de ellos. Y yo pienso que eso nos va a enriquecer en nuestra mente de cómo expresarnos y comunicarnos con Dios. Eso es todo, hermano. Muchas gracias. Gracias. Un par de detalles, si me permiten, ya que hablamos de este lindo tema. Uno es en relación a Romanos 8, 26, ¿no? Sí, 26 y 27, donde dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo o el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces algunos que se le pide una oración dicen, no, mire, yo no quiero orar porque no hablo bien, no me salen bien las palabras. Quiero que recordemos esto, cuando nosotros hablamos con Dios, Él no escucha la forma que hablamos. ¿Quién se encarga de traducir lo que nosotros decimos mal? El Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que hemos de pedir como conviene, no sabemos, porque en realidad no todos hablamos bien. Entonces nunca nos tenemos que preocupar pensando, no, es que yo me expresé mal, que yo no sé cómo decirle las cosas a Dios, Él se va a ofender. No, porque el Espíritu Santo se encarga de llevarle a Dios nuestras palabras de una forma hermosa, porque a los oídos de Dios nuestro idioma es pecaminoso, es imperfecto. Entonces no nos preocupemos que hemos de pedir como conviene, dice Pablo, porque el Espíritu Santo le traduce a Dios en el idioma celestial lo que nosotros decimos en nuestro español, ¿no? Y el otro punto es recordar lo que dijo Jesús, no uséis vanas repeticiones. Y a veces eso se lo atribuimos a los católicos, pero nosotros, hermanos, somos también de repetir, ¿eh? A veces en una oración repetimos el nombre de Dios no sé cuántas veces, o el nombre Señor, o el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado, ¿no? La sierva de Dios dice que deshonramos a Dios cuando repetimos su nombre en una oración. Es como si le hablamos a un amigo y le estamos repitiendo el nombre, ¿no? Y una y otra vez le repetimos el nombre. ¿Cómo se va a sentir ese amigo? Bueno, recordemos ese detalle también, hermanos, para que nuestras oraciones sean gratas a los oídos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, feliz sábado. Gracias. Quiero comentar el lunes y el martes.
como usted dice, brother, ¿verdad? Que pues es una riqueza los salmos y esto nos ayuda a crecer más en la oración espiritualmente y a fortalecer más nuestra fe. Lo que he aprendido en estos salmos es como orar también, ¿verdad? Voy a leer un poquito lo que me llamó la atención aquí en el 22. El 44 dice, nos pones por afrenta a nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Y esto me llama la atención a mí, por ejemplo, estamos ahorita en la iglesia, ¿verdad? Lo que acaba de comentar usted hace un rato, dice, si le servimos a Dios y nos pasan estas cosas, pero esto también nos va a ayudar. El pastor Sergio, cuando vino a predicar a la iglesia, yo creo que todos quedamos bendecidos, ¿verdad? Porque dice que Dios, en primer lugar, no quiere hijos llorones, ¿verdad? Dios quiere hijos fuertes, valientes, porque el reino de Dios es de los valientes. Y Dios, a través de la enfermedad, va a fortalecernos más espiritualmente la confianza en Dios. Y Dios quiere vendernos a través de ¿qué? De las pruebas, de las enfermedades. Yo lo platicaba ayer con mi cuñado Jesús, ya ves que nos los reunimos los viernes para recibir el sábado y estábamos platicando sobre eso. Digo, imagínate todos los que nos rodean alrededor, que nos miran. Imagínate caer en una situación, nadie quisiera estar en una situación enfermo, ¿verdad? Pero Dios tal vez nos dice, prepárense porque va a llegar el momento. Y cuando llegue el momento estemos, ¿qué? Fortalecidos en la fe y la confianza en Dios, como aquí en los salmos, que nos aprendemos muchas cosas a cómo orar y cómo pedirle a Dios. Porque si vemos, aquí dice, ¿por qué me has puesto por burladores de mis enemigos? Yo me puedo imaginar caer en una situación difícil y decir, Señor, si usted me ha traído aquí, para esto me trajo, para que mi familia se burle de mí, a hablarle con una confianza y con esa fe a Dios, es lo que quiere escuchar de cada uno de nosotros. Y también, pues, fortalecer más nuestra fe, hermanos, y que sea de bendición todos estos salmos, porque hay cosas que yo no me atrevía, digo, bueno, ¿cómo lo que va enseñando salmos, cómo decirle esto a Dios? A la vez hay unos versículos como enojado, ¿verdad? Pero dice, tenemos que hablarle hacia Dios con respeto, pero también lo que sintamos en nuestro corazón. Si estamos pasando, como les vuelvo a repetir, en situaciones difíciles, hablarles así, Señor, para esto me has traído aquí. Señor, ayúdeme, sálveme. Si usted quiere que yo le sirva, déme la salud para seguir adelante y fortalecer más mi fe, hermano. Bueno, hermano, era todo. Que Dios los bendiga y feliz sábado. Gracias, brother. Feliz sábado. Hermana Cristina. Sí, muchas gracias a todos. Nos pasamos tantito, pastor, pero pues está interesante la lección. Y el pastor se me adelantó a una parte que tenía final aquí, que Jesús lo que quiere precisamente es una oración de corazón, porque los discípulos cuando estaban con él le pidieron, enséñanos a orar, y él les enseñó la oración del Padre Nuestro, que es una oración completa en todo el sentido, y ellos se impresionaron al ver que Jesús se refería al Padre como si, pues así como nosotros todos nos referimos a Él, pero dice que diariamente nosotros tenemos que tener el deseo de repetir una oración de acuerdo a la situación en que estemos pasando, porque a Dios no le gusta que tengamos una vana repetición diariamente, como dijo el pastor, estar como si tuviéramos un Dios necio, y no. Entonces dice que hay una parte que Dios le agrada mucho cuando va una oración bien contrita a Él, de acuerdo al motivo y a la situación, a la circunstancia. Y lo más importante es la confianza y la fe con que respondamos
con que demos esa oración y Dios nos va a responder conforme a sus promesas en gloria mediante su voluntad. Hermanos, que esta lección nos haya servido para seguir adelante y seguir más confiados en Él. Y para el próximo programa vamos a ver cómo Dios también obró a través de los pueblos con los diferentes nombres: Elohim, Yahweh, Adonai, Jehová Shalom, el León, el Shaddai. Todos vamos a estar para que ustedes se vayan familiarizando los nombres que usaban los diferentes pueblos. Yo les agradezco, hermanos, a todos. Gracias por todos los que participan y no están sirviendo a la iglesia, sino a un Jesús vivo, resucitado, por quien nosotros lo esperamos y esperamos en Él todas sus promesas. Y muchas gracias a todos. Gracias a Tiel, gracias a todos los participantes. Gracias, hermanos, y que sigamos así para la tercera lección. Y que pasen feliz sábado y gracias a todos. El siguiente programa pues ya está a cargo del hermano Juventino. Muchas gracias, hermano Juventino. Y me despide con una oración, pastor. Una oración cortita, pastor. Con gusto, hermana. Que no dure más de 2 minutos. Oremos. Gracias, Señor, por esta hermosa lección, por todas las cosas que estamos aprendiendo de los salmos. Gracias por inspirarnos a través de estos mensajes. Gracias por la exposición de Adi tan clara. Rogamos, Señor, que nos ayudes a sentir el deseo de hablar contigo a tiempo y fuera de tiempo, para que tú puedas oírnos y para que nos puedas responder a través de tu palabra. Síguenos bendiciendo y acompañándonos en el resto del culto. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.